Buenas tardes. Hola muchachos, muy buenas tardes. Quisiera, quisiera, antes de comenzar, comprobar, ver o digamos, saber, ¿no? Si se me escucha, ¿ya? Saber si se me escucha, porque si no se me escucha para ponerme el audífono o la vincha, que siempre uso, bueno, la vincha, digamos, de audífono, ¿no? De audífono, de audio. ¿Se escucha o no se escucha, muchachos? ¿Ah? Creo que sí se escucha, ¿no? Mira, yo ahorita prendo mi celular y me acabo de escuchar yo mismo, como una especie de eco. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, buenas. Hola Mari, hola Luz, hola Liz Coraima, buenas tardes. Bueno, ya chicos, levántese, ya vamos a empezar literatura, ¿no? Hola Leandro. Oriana, ¿qué tal Oriana? Buenas tardes. Ah, también, ¿ah? Jennifer, muy bien. Saludos a todos los chicos prácticamente presentes. Wilder, hola, buenas tardes. Maritza. Hola Daisy, Flor, buenas tardes, Brian, ¿qué tal? ¿Qué es Ga? Dice, Liz, ya. Bueno, no sé si se me escuchará porque estoy frente de mi laptop, pero yo sobre todo quiero que se me escuche cuando esté frente a la cámara, ¿no? Eso es lo que quisiera, ¿no? Hola, ¿qué tal Yesenia? Saludos a todos los chicos prácticamente del interior del país, ¿no? Saludos a la gente de Tacna, a la gente de Arequipa también, que lamentablemente se han visto afectados por esa pandemia, pero de todas maneras, ahí mis saludos fraternos para ellos, ¿no? O mi ayuda espiritual, por decirlo así, auxilio así espiritual. Hola Diego, ¿qué tal? Sí, bien, 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 bien. Bien, hola Nates. Saludos a la gente de Piura, a la gente de Trujillo, a la gente prácticamente del oriente del país, a la gente de las montañas también prácticamente acá de nuestro país, ¿no? Saludos también a Araceli, ¿no? Araceli del Callao. Hola Rodrigo, ¿qué tal Christopher? ¿No? Saludos a Karen, saludos a Ada también, ¿no? Hola Christopher, Frida, Daisy, Jonathan, ¿qué tal? Buenas tardes. Uy, saludos a todos los grupos del WhatsApp, pues, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 5, hasta el grupo 40, ¿no? Muy bien, muchachos, vayan compartiendo, pues no vayan compartiendo la clase digamos, la clase que vamos a tener el día de hoy, ¿no? Y díganle, ¿no? Que lo que viene a continuación es realismo, ¿no? Ahora dime, ¿se me escucha? Porque estoy frente, por ejemplo, estoy frente al micrófono. Estoy frente al micrófono del parlante, ¿no? Y creo que ya me están viendo, mira, ¿no? ¿Ya? Ahí se me está viendo algo, creo, ¿no? ¿Ya? ¿Quieres saber? Porque si no, para usar mi otro, ¿no? ¿Cómo que se llama? Esta, vamos a chequear, a ver, ay, ¡Sua! Bien, jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se me logra escuchar? Sí, se escucha porque este micrófono no sé si será tan eficiente, no sé si se me escucha. A ver, ¿se me escucha, muchachitos? ¿Se me escucha? Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, saludos desde para Piura, claro, por supuesto, ¿no? Por supuesto, ¿no? Muy bien. A Osmar, muy bien, buenas, buenas, sí se escucha, yo se ve. Dice, bueno, depende de qué grupo sea. Grupo 7, sí, saludos al grupo 7, por supuesto. Ah, no vi bien, me pareció un signo de casualidad. Sí, ahora sí, sí se me escucha, sí se logra escuchar. Lo que pasa es que esta vincha me hace doler, pues, ¿no? Me hace doler las orejas, ¿no? Y no puedo, digamos, expresarme tan bien, ¿no? Y ahora esta cámara, digamos, me permite más desenvolvimiento, ¿no? Soy un poco más joven, disculpe por la chalina, ¿no? Un regalo de una amiga que tuve hace tiempo, ¿no? De unos, no sé de quién me lo regaló, pero fue un regalo la cuestión. Bueno, ahora sí se escucha bien. Sí, sí, bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy, muchachos, ¿no? Muchachos, por favor, muchachos y muchachitos, ¿no? Por favor, vayan compartiendo, mira, a ver, vamos, vayan compartiendo, por favor. Vamos a hacer el día de hoy el realismo, ¿ya? El realismo europeo. ¿Ya, muchachos? Eso es el tema que nos corresponde realizar el día de hoy. Ahora, ¿el realismo europeo viene en el examen de admisión? Claro que sí viene, ¿no? Y viene más que romanticismo incluso, ¿no? ¿Ya? Viene, evidentemente, ¿no? Viene, efectivamente, viene Grupo 13, saludos, Piero, ¿no? Iván, buenas, Ronnie, hola, hola, ¿qué tal? ¿No? Sí viene el realismo, entonces y viene bastante, por supuesto, ¿no? O sea, ahí han hecho una especie de diagnóstico de temas y el realismo está prácticamente como uno de sus más, temas logrados también, ¿no? Aparte de la vanguardia, el tema que viene después también, ¿no? Bueno,
El día de hoy cerramos la época decimonónica, cerramos el siglo XIX con esta corriente. Ya, muchachos, cerramos el siglo XIX con esta corriente y la novela, ¿no?, que vamos a ver, quisiera ver varias novelas, como por ejemplo, digamos, Rojo y Negro, que es una novela bien interesante, ¿no? O La Guerra de la Paz, ¿no? Algunos cuentos de Chekhov, por ejemplo, que también son bien, bien interesantes, ¿no? De Maupassant también, ¿no? Bien, bien, bien cuentos. En esta época, en el realismo también aparecen esos tipos de relatos, ¿no? El relato también es prácticamente agarra ya más cuerpo, por decirlo así, ¿no? Pero definitivamente el siglo XIX es el siglo, ojo, eso puede ser un dato, ¿eh? El siglo XIX definitivamente, profe, se extraña el sonido de cuando respiraba. ¿Sí? El sonido de cuando respiraba, ¿no? Los hermanos Karamazov. Claro, por supuesto, ¿no? Puede ser así mi respiración, ¿no? Entonces, decía, ¿no? Esto es un dato, por favor, ¿no? El siglo XIX es el siglo de la novela, jóvenes. No, el siglo XIX es el siglo de la novela, ojo, el siglo XIX es el momento prácticamente de la novela, este género prácticamente, ¿no? A uno le llaman género, pero sería mejor dicho, sería especie literaria, ¿cierto? Ya, entonces, eso es de pronto muy, muy importante, ¿ya? La novela prácticamente como una especie de reflejo de la realidad, prácticamente la realidad, ¿ya? Bien, entonces, ya que tienen la clave también de la semana pasada, vamos a pasar al desarrollo de la sesión del día de hoy, ¿ya? A ver, vamos a compartir la pantalla, ¿no? Sí, no, ya tienen las claves, ¿cierto? A ver, ¿dónde está? Perdón. Ahí está, ¿no? Ya. Ahí está, ¿no? Bien. ¿Dónde está? A ver, déjame ver un momentito. Vamos a cerrar esto, ¿no? Ya está. Bien, ahí está guardado, ¿no? Lo cerramos. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Ven mi pantalla, vamos a abrirlo. Está acá, muy bien. Y lo volvemos a abrir, ¿no? Y ahí está, ¿no? El realismo europeo, ¿cierto? Bueno, seguramente ustedes ya saben qué novela vamos a ver. Bueno, esta novela famosísima, acá les voy a compartir una previa, ¿no? Ahí está esta novela famosísima, ¿no? Muy bien. Esa es la novela, ¿no? Uy, se va como pajarito, ¿no? Ahí está, mira, ¿ves? La novela llamada Crimen y Castigo, ¿cierto? Una novela, pues, que todo el mundo, digamos, ha visto o ha escuchado, ¿no? Les voy a compartir también un video, ¿ya? Un video que es muy interesante, que le va a permitir prácticamente entender a mayor cabalidad, yo creo, la obra, ¿no? Este video es de un ciclo de novelas que hace tiempo se daban en radioprogramas, ¿no? Se llama Mi novela favorita. Yo les voy a compartir ahí la novela Crimen y Castigo, ¿no? Y van a ver, por ejemplo, que se cuenta ya, pues obviamente de mejor manera, porque hay actuaciones. Claro que tú no lo vas a ver, pero sí lo puedes escuchar, ¿no? Lo puedes descargar, está en YouTube, yo te voy a poner ahí el enlace, ¿no? Y tú lo descargas y lo pones en MP3, lo descargas en tu celular y ya está, lo escuchas prácticamente. Ahorita lo hacemos, ¿ya? Mira, ahorita lo hacemos, ¿ya? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? A ver. Ahorita lo hacemos para ti, ¿ya? Bien, a ver, vamos a poner acá, YouTube, ¿no? YouTube, ¿ya? ¿Ya? Rayos, quiere que inicie sesión. ¿Por qué siempre quiere que inicie sesión? Siempre quiere que inicie sesión. A ver. Bien. A ver. Acá está. Ajá. Switch. Ahí está. Y ahora para ustedes. Ahí va, mira. Switch. Ya está. Ahora sí, para todos ustedes, jovencitos, para todos ustedes, ahí está prácticamente la novela Crimen y Castigo. Ya, Crimen y Castigo para todos ustedes la novela. Al finalizar, si me alcanza un poquito de tiempo, ¿no? Les paso, ya que tienen un tiempo para ustedes para hacer digamos, la práctica dirigida, ¿no? Les voy a compartir también la Odisea, que también está en YouTube, ¿no? Ya prácticamente lo tienen para que lo puedan descargar también, ¿no? La Odisea, ahí también bueno, eso de europea, en la metamorfosis yo creo que también puede ser, ¿no? Ahí para más o menos
ya lo tengan preconcebido, ¿ya, chicos? Bien, pues eso sería por un lado, ¿verdad, chicos? Ahora sí, comenzamos la clase ya como debería de ser. ¿Ya, muchachitos? Ahora sí comenzamos la clase. Por favor, compartan el material, compartan compartan la sesión, dale like, compartan con tu amigo, por favor, compartan. Los chicos que me conocen, chicos y chicas que me conocen, por favor, compartan este material. Es más prácticamente cultura, la cultura, conocimiento. ¿Ya, chiquitos? Por favor, por favor. Ah, y a propósito, si alguien de pronto de ustedes, chicos, bueno, después lo digo. Ya. A ver, vamos a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está, ¿no? Bien. Bueno, hemos pasado 10 minutos, ya. Bien, ¿se nota, no? ¿Se nota? ¿Se nota? Sí, 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 se nota. Sí, 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 se nota, se nota. Bien. A ver. Bueno, dice ahí, hola muchachitos, ¿cierto? Muy bien. Hola muchachitos, ¿no? Vamos a ocultar esto, ¿no? Ya está. Siempre yo inicio esto, evidentemente, con dibujos, ¿cierto? Con gráficos, ¿no? Hay que comenzar, digamos, explicando esto con esquemas, ¿no? Con el dibujo que nos permitan entender más o menos, ¿no? Bien, ustedes seguramente están viendo ahí, se les muestra, ¿no? Se les muestra ahí a unas mujeres, ¿no? Y a un chico con un hombre trabajando, ¿cierto? Está prácticamente elaborando, ¿no? Pero Sebastián, están en el campo. Eso quiere decir que todavía estamos en el lado de la naturaleza. Bueno, de hecho sí, pero aquí ya vamos a ver ya no la naturaleza como un refugio. ¿Ya? Ojo, ya no la naturaleza es un refugio. Acá la naturaleza prácticamente es una fuente de empleo, una fuente de trabajo. Acá en el realismo lo que va a importar prácticamente es eso. Importa la laboriosidad, importa el trabajo, la crudeza prácticamente del trabajo. Eso, por ejemplo, nos permite ver estas imágenes, ¿ya? Ahí, por ejemplo, en la minería, como los hombres, ¿no? Ya no vemos ahí, por ejemplo, gente así bien vestida, ¿no? Así bien lustrosa. La gente, ¿te acuerdas que en el romanticismo la gente iba a aventurarse a la naturaleza solamente como un refugio? Solamente iba como una especie de recreo, algo así recreacional. No, aquí no, pues aquí va a ser prácticamente una especie de esfuerzo, ¿ya? De sudor, obviamente, y también de digamos la ropa va a ser, digamos, no tan buen vestida, ¿no? Claro, obviamente, no estamos frente a campesinos, por supuesto, ¿no? ¿Ya? Bien, sigamos, a ver, ¿no? Bueno, aquí tenemos también la enfermedad del siglo XIX, ¿no? ¿Cuál es la enfermedad del siglo XIX? Vemos ahí un sujeto que está moribundo, ¿cierto? La tuberculosis, por supuesto, ¿no? La tuberculosis también va a ser también las enfermedades, ¿no? Finales del siglo XIX va a ser un momento también así de agobio de enfermedades, prácticamente, ¿ya? Ahí vemos, por ejemplo, eso, ¿no? La muerte, la soledad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese tipo digamos, situaciones se vivía prácticamente en esta etapa. Recordemos, por ejemplo, la muerte en el caso de Crimen y Castigo, ¿no? De Marmeladov, por ejemplo, cómo muere atropellada, no le llevan a su casa y en medio de toda esa, digamos, toda esa tristeza, ¿no? Familiar, su esposo de esta señora, el padre de Sonia, ¿no? El padre de Sonia muere, ¿no? Prácticamente atropellado, ¿no? El otro lado vemos también un extremo, ¿no? También en la parte, digamos, superior, la colectividad, ¿no? Mujeres, digamos, pobres, no desahuciadas, por decirlo así, ¿ya? Bien. Bien, acá vemos también una cosa bien interesante, ¿no? ¿Cuál es el lado interesante acá? No es tanto Dios, no es tanto Jesucristo que está ahí clavado, no tanto eso, sino básicamente es el hecho de la colectividad, la gente, la muchedumbre, por decirlo así. Esto también es lo que le interesa a la estética realista, ¿no? Digamos, la idea de la multitud y describir los gestos también de esa multitud, por supuesto. En el realismo, en el romanticismo, básicamente era la naturaleza, el paisaje enorme, se comía al hombre prácticamente. No importaba las fracciones del hombre, importaban prácticamente, digamos, el lado paisajístico. En cambio, acá, en el realismo, lo que ustedes están viendo ahí, por ejemplo, es la multitud y el gesto de las personas que se ven ahí, por ejemplo, ¿no? Las muecas, digamos, ¿no? La multitud de la ropa también, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y las diferencias sociales que también hay, por supuesto, ¿ya? Bien, sigamos, no podemos detenernos. Otra vez, acá también estamos en la ciudad, ¿no?
Una ciudad también en medio de guerras también, por supuesto, ¿no? Ahí vemos soldados armados prácticamente, o de pronto yendo a una batalla o a un combate, qué sé yo, pero estamos prácticamente siendo testigos, pues, ¿no? De el espacio urbano y el espacio bélico de pronto en la urbe, ¿no? Bien. Ah, también eso es muy importante, jovencitos. La pobreza, por supuesto, ¿no? La pobreza, la miseria, que también va a describir la estética realista, ¿no? Ojo con eso, por favor. Por eso se le llaman realismo, ¿no? Realismo, ¿por qué? Porque intenta describir la realidad. El romanticismo digamos que sí, a veces copia, digamos, ¿no? La realidad, pero la copia fantaseando, recreando. En cambio, acá prácticamente se va a imitar, ojo, a hacer una especie de mímesis de la realidad, por decirlo así. Ya con la novela, por supuesto, con la novela, ¿no? Y las novelas pues nos van a reflejar precisamente ese detalle de la miseria. Y por ejemplo, las novelas inglesas, ¿no? Yo recuerdo hay un autor clásico que seguramente ustedes han escuchado, Charles Dickens, ¿no? Él en su novela Oliver Twist o David Copperfield describe, por ejemplo, cómo los niños ingleses pequeños eran prácticamente explotados, prácticamente en la urbe inglesa, Londres, en la City de Londres, como también en el lado rural también de Londres, ¿no? Ese es el detalle, ya muchachos, y abajo también, pero la instrucción, digamos, la instrucción también, una instrucción evidentemente severa, por supuesto, ¿no? Ahí ven ustedes los palos, por ejemplo, de estos profesores, ¿no? Prácticamente instruyendo, ¿no? A los chicos, ¿no? Bien. Entonces, ese es el detalle de la estética realista, por favor. La estética realista va a mostrar precisamente ese detalle, ¿ya? Bien. Otra vez la urbe aquí. Ah, también una cosa también, ¿no? En esta cuestión del siglo XIX, finales del siglo XIX, aparece también, por ejemplo, un pensador, digamos, un poco denigrado, ¿no? Denigrado, satanizado, estigmatizado, ¿no? Ese señor Carlos Marx, por ejemplo, ¿no? En el siglo XIX aparece, por ejemplo, una idea que él propuso, ¿no? La idea, por ejemplo, del proletariado, ¿no? Y es muy sintomático, jóvenes, ¿no? Porque en este siglo XIX, finales del siglo XIX, por ejemplo, aparecen las llamadas industrias. Y con las industrias aparecen, evidentemente, claro, la modernidad, etcétera. Lo vamos a ver, ¿no? La modernidad, etcétera, pero también aparecen las organizaciones sociales. Ahí están, por ejemplo, los proletarios, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver prácticamente las peleas constantes que van a ver. Ustedes ven en la parte inferior, por ejemplo, las peleas constantes que hay en la ciudad, ¿no? De obreros, trabajadores, industriales, etcétera, básicamente, ¿no? Entonces, eso también se va a ver, pues, ¿no? En la estética realista, ¿no? Por ejemplo, pienso en quién, pienso en Honoré de Balzac, por ejemplo, ¿no? Pienso en León Tolstoy, ¿no? Donde él manifiesta en sus novelas precisamente esos problemas, no solamente de la oligarquía o de la clase alta, sino también de la clase baja, evidentemente, ¿no? Bien, otra vez, esta ciudad puede ser, bueno, no sé qué ciudad será, pero puede ser pues evidentemente europea, no puede ser, digamos, Francia, Londres, puede ser París, puede ser San Petersburgo, qué sé yo, pero la cuestión está en que la estética realista, la ciudad va a primar bastante. Ojo, la urbe prima bastante en el realismo. Eso ténganlo como una especie de anclaje, ¿no? Ánclalo ahí, ¿no? El realismo es bastante urbano, por decirlo así, ¿no? Bien, sigamos. Oye, 322 vistas, no puede ser, jóvenes. Vamos, tienen que compartir. ¿Eh? Compartan, por favor, compartan esta sesión con sus amigos. No tienen que prácticamente ser solidarios también, por favor. Esto viene en examen de admisión. ¿Ya? Y estoy entrando a la clase básicamente con esquemas para que se entienda prácticamente lo que vamos a ver. ¿Ya? Vamos, compartan, compartan, compartan. Bueno, aquí vemos qué cosa, vemos el nacimiento de las industrias, ¿no? O mejor dicho, las fotos nos presentan eso, ¿no? Nos presentan las industrias, ¿no? La máquina a vapor, la máquina de telar, etcétera, ¿no? Prácticamente eso es lo que vamos a encontrar en el siglo XIX, ¿ya? El realismo surge a raíz de un hecho histórico muy importante, ¿no? Que prácticamente marca bastante a digamos, a la sociedad de entonces, a la sociedad francesa, inglesa, norteamericana, peruana, de pronto, qué sé yo, porque el realismo no solamente es una cuestión europea, es una cuestión prácticamente universal, bueno, digamos, mundial, por decirlo así, ¿eh, chicos? Y evidentemente ese hecho histórico, pues, nos refleja prácticamente, o mejor dicho, en las novelas se ve ese reflejo de ese hecho histórico. Lo vamos a descubrir, ¿eh? ¿Cuál es ese hecho histórico? Que tiene que ver, evidentemente, con las máquinas, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Algunos de ellos están comentando. Hola, Dan. Muy bien. Destinity, ¿no? Piero, buenas tardes, muy bien. Rodrigo, así es, ¿no? Es bastante urbano. Eso sí, ténganlo mucho cuidado, es muy urbano, por supuesto. Ah, mira, ya se adelantaron ahí, mira, con una palabra, ¿no? Muy bien, efectivamente, ¿ya, chicos? Entonces, ahora sí, creo ya entramos a la parte teórica de la sesión del día de hoy. Bueno, ahí dice el realismo europeo, ¿ya? Bien, el realismo europeo, evidentemente,
¿no? Va a ser, pues, ¿no?, una corriente literaria posterior al romanticismo. Evidentemente se va a oponer, va a rechazar, va a ser una especie de respuesta, ¿no?, contradictoria a la estética romántica, sobre todo a ese lado, digamos, yo diría un poco sentimental, ¿no? Ese lado envuelto prácticamente de idealización, de sentimentalismo, de subjetividades, digamos, ¿no? Eso va a ser muy importante del lado realista, ¿no? O sea, no todo es corazoncito, pues, no todo es pintado color de rosa. También hay problemas, evidentemente, en la sociedad. Eso es lo que va a mostrar prácticamente el realismo, va prácticamente a ser bastante reflexivo, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces ahí se inicia en dónde. Entonces, ojo, esto he preguntado una vez en examen de admisión, ¿no?, en Callao, ¿dónde se inicia el realismo europeo, por ejemplo? El realismo europeo se inicia en Francia. En Francia, sí, por supuesto. ¿Con qué novela puede iniciarse? Bueno, no hay una universidad que te pregunte exactamente eso, pero podríamos decir que, por ejemplo, no te lo digo como un dato en el post-it, ¿no? Que el Víctor Hugo, con su novela Los Miserables, ¿no? Va prácticamente a iniciar o dar apertura a la estética, digamos, realista en Francia. Y ahí creo, por decirlo así, por extensión en Europa, ¿ya? Claro, obviamente los que vienen después, o los que están ahí nomás en su época, ¿no? Balzac, por ejemplo, ¿no?, que hace una revisión panorámica y exhaustiva también, a su vez, ¿no?, de Francia, por ejemplo, ¿no?, con su llamada comedia humana, Flaubert también, por ejemplo, ¿no? Entonces, Francia se convierte, pues, prácticamente en un foco prácticamente del realismo. ¿Ah, chiquitos? Muy bien. A mediados del siglo XIX, no olvidar eso, por favor, a mediados del siglo XIX, recordemos que el romanticismo y el realismo, ¿no? Ahora sí se me ve, ¿cierto? Ahora sí se ve. Es lo bueno de esta ultracámara, ¿no? De esta ultracámara, es lo bueno, digamos, ¿no?, de que sí se me puede ver, ¿no? Entonces en la otra cámara no se me veía nada, ¿no? Era muy, muy chiquita, digamos, ¿no? Ahí está. El romanticismo, ¿no? El romanticismo y el realismo, ¿no? Ahí está, ¿cierto? El romanticismo y realismo son o están dentro de una misma época. Se contradicen, sí, por supuesto. Se contradicen, por supuesto, ¿no? Se contradicen, obviamente son versus, ¿no? Hay un versus, hay una oposición, ¿cierto? Hay una oposición, evidentemente, ¿no? ¿Ya? Pero están en la misma época, ¿no? Evidentemente. Dicen, ojo, esto se hizo pregunta examen de admisión, para mí una vez me vino esto, creo que la semana pasada lo comenté. Ambos están en la época decimonónica. Mucho cuidado con eso, en la época decimonónica. ¿Y qué significa estar en la época decimonónica? En la época decimonónica significa prácticamente décimo, ¿no? Décimo es 10, no, es 9, ¿no? Siglo XIX. Ya es mucho cuidado. Claro que el realismo obviamente se va a oponer, bueno, ya, chiquitos. Bien, entonces, eso es lo que también le quería comentar. Vamos, chicos, sigan compartiendo, por favor. 333 no puede ser posible. Jovencitos, qué barbaridad. ¿Qué ha pasado con esto? Yo sé que hay muchos factores que prácticamente impiden ver la clase, ¿no? De pronto hay factores económicos, de pronto hay trabajo, qué sé yo, pero dense también un espacio, digamos, para escuchar esta sesión. ¿Ya, chicos? Recuerden que el examen ya se viene, ¿eh? Ojo, ¿eh? Hay simulacro para agosto, ¿cierto? Para agosto. Entonces, no descuidar también los estudios, mucho cuidado, ¿eh? Puede ser una fija este tema, por supuesto, puede ser una fija. Mucho cuidado, puede ser una fija. La próxima semana creo que vamos a hacer seminarios, no sé si conmigo o con otra persona, pero prácticamente vamos a tratar de hacer un resumen de todo, una especie de miscelánea. ¿Ya, chiquitos? Bien, entonces ahí pueden ver prácticamente lo que he estado copiando, lo que he estado presentando, ¿no? Bien, entonces sigamos, ¿no? No podemos detenernos, ¿no? Ahí está, muy bien, ¿no? Muy bien, ya está, ¿no? Esta oposición al intimismo, ya está, ¿no? La estética real, romántica, ¿cierto? Nota, dice ahí, se expande por toda Europa, sí, efectivamente, se expande por toda Europa, también se presenta en la pintura, evidentemente, y acá está el detalle que les iba a mencionar, pues, ¿no? ¿Cuál? Ese detalle, ¿cuál es el contexto del realismo? Ha sido pregunta también en el examen de admisión, ¿no? ¿Cuál es el contexto del realismo? Acá sí de fondo debemos precisar, ¿no? El contexto del realismo, o sea, cuando, digamos, qué hecho influyó para que el realismo, digamos, aparezca, pero con mayor fuerza, con mayor contundencia, porque ya realismo, digamos, había entre 1830, 40, ya había prácticamente realismo, ¿no? Pero para que se consolide y para que prácticamente agarre cuerpo, necesitó de un factor.
Y ese factor, pues no, como algunos seguramente lo han dicho ahí, a ver, ¿cuál fue ese factor? A ver, dígame cuál fue ese factor que prácticamente dio inicio, ¿no? al realismo. Espero que solo sea simulacro virtual y que el examen sea lo más justo, claro. No, sí, definitivamente tiene que ser presencial. Muy bien, Ana Lucía. Efectivamente, ¿no? Muy bien, Meilin, muy bien. No, la Revolución Francesa no. La Revolución Francesa fue prácticamente para el romanticismo. Para el realismo va a ser la Revolución Industrial. ¿Qué va a traer la Revolución Industrial? Aquí vamos a permitir una reflexión de un minuto. La Revolución Industrial, aparte de traer la modernidad, evidentemente, sí, va a traer la modernidad, ¿no? Las máquinas van a prácticamente a llevarnos a esta especie de época, digamos, moderna, ¿no? Nos van a facilitar muchas cosas, pero también va a ser esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mire, en una fábrica, ¿no? En una fábrica donde prácticamente no se necesitaban, ¿no? Se necesitaban, no sé, pienso, 50 obreros, 80 obreros, por ejemplo. Ahora ya no se van a necesitar 50 obreros, ya no se van a necesitar ya 100 obreros, 80 telares, 80 industriales, no. Ahora, con la máquina prácticamente eso va a ser reemplazado, ¿no? Y ahora se van a necesitar, por ejemplo, 10 o 15 nada más, por ejemplo. ¿Qué pasa con esa gente? Esa gente prácticamente es desempleada, ¿cierto? Las mandan prácticamente a otro lado. Entonces, ese es el detalle de la revolución industrial. Sí, trae éxito, trae modernidad, pero también trae prácticamente despido. Esos despidos, esa gente despedida, hombres o mujeres, prácticamente pues, no, se ven obligados a estar en la calle, se ven en la necesidad de robar, se ven en la necesidad de hacer actos delictivos, juntarse con el AMPA, dedicarse al vicio, dedicarse a cuestiones prácticamente inhumanas, ¿no? Hay un estado de, digamos, de desigualdad en el realismo, ¿no? Justamente eso es lo que manifiesta, eso es lo que expresa, ¿no? Pues la novela Crimen y Castigo, ¿no? Esa, digamos, ese lado, ¿no? De diferencias sociales abismales, ¿no? Acá, por ejemplo, lo podemos observar nosotros, ¿no? Vemos, por ejemplo, al sujeto Roger Raskolnikov, acá con su hachita, ¿cierto? Con su hachita, ¿no? Y acá vemos, obviamente, a la oligarquía, a la clase alta, pues, ¿no? De San Petersburgo, de Rusia, donde él prácticamente vivió, ¿no? Por un lado también vemos al lado espiritual de la iglesia, por acá, por ejemplo, ¿no? O sea, hay en la novela realista ese contraste prácticamente de realidades, ¿ya? Hay ese contraste de realidades, ¿ya? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Saludos a todos los que están comentando, ¿no? Y pueden ir compartiendo, por favor. Pueden ir compartiendo, por favor, estas diapositivas, ¿ya? Bien, entonces sigamos. Si no, no podemos detenernos, ¿no? Sigamos, nos quedamos acá, ¿no? Acá. Bien, la revolución industrial entonces se convierte en un factor fundamental, ¿ya, muchachos? Bien, ahí está, ¿no? La presencia del realismo. Francia es el país epígono, evidentemente, el país, mejor dicho, el país, digamos, del inicio, el país foco, ¿no? Luego vemos un realismo en Inglaterra, en Rusia también, en Inglaterra, Dickens lo dije, ¿cierto? Emily Brontë también. Emily, a propósito, saludos también a ella, ¿no? ¿Ya? Emily Brontë es una autoraza, pues, jovencito, ¿no? Hay una novela que a mí me gusta mucho, se la recomiendo, que es una novela bien amarga, bien amarga y bien triste también, ¿no? Porque eso, esa novela se llama Cumbres Borrascosas, por ejemplo. Es una novela bien interesante, es una especie digamos, de desprecio hacia el amor también, por supuesto, ¿no? Ya el amor prácticamente aquí no es nada con esa novela, ¿no? Pero es bien triste esa novela. A veces yo me siento identificado con el personaje que digamos, es pues, ¿no? El principal de esa novela, ¿no? ¿Cómo se llama este señor? Sigrid, creo que se llama, ¿no? Sí, así, Sigrid, ¿no? Así es, ¿no? Y su chica Katy, ¿no? Katherine le llama, ¿no? Shitcliffe, así, Shitcliffe, ¿no? Shitcliffe, así se llamaba este patita, ¿no? Bueno, en Rusia, León Tolstoy, por ejemplo, está también Dostoyevsky, ¿no? En España, bueno, Benito Pérez Galdós. En Alemania desconozco, literatura realista de alemana sí no he leído. En Norteamérica está, ¿quién está aquí? Está el autor de Oliver Twist, ¿no? Mark Twain, por ejemplo, Mark Twain. ¿Han oído ustedes hablar ¿cómo se llama esta? De la ballena blanca, Moby Dick? ¿Han oído hablar ustedes de Moby Dick? Moby Dick. Muy bien, Jeremy Heathcliff, ¿no? ¿Has leído esa novela es también desgarradora, ¿no? Desgarradora. Sí. En Estados Unidos, sí, Dostoyevsky, ¿no? Por ejemplo, le dije, ¿no? La ballena blanca. ¿Han oído hablar ustedes de la ballena blanca? La ballena blanca, Moby Dick, su autor. ¿Quién es su autor? Ajá. Es una buena novela, ¿cómo no? Claro, La ballena blanca, sí, pues Moby Dick se llama su autor
Henry Melville, ¿cierto? Henry Melville, ¿no? Muy bien, ahí están sus compañeros, están prácticamente participando, ¿no? Bien jóvenes, participen por favor así, ¿no? Y vayan compartiendo, por favor, para que tengamos más vistas, por favor, ya compártanlo con su familia, con sus amigos, una promoción, etcétera. ¿No? Bien. Pero dentro de todos estos países, claro, el más importante para nosotros el día de hoy es el Francia, el modelo francés prácticamente. ¿Ya? Bien, ahí está un ojo. Ah, acá también mucho cuidado. Ahí está, casi los agarro. Acá sí los agarro. A ver, acá sí los agarro. ¿Eh? Ojo que esta es su pregunta también de examen de admisión. ¿Eh? Así como a mí me agarraron una vez en el año 2009-2 y me preguntaron cómo se llama la corriente decimonónica que expresaba el yo y, y el genio creador, yo no sabía cuál era la respuesta, evidentemente. Aquí también te agarro. A ver, ¿cómo se llama la, digamos, la escuela? No, el realismo es también conocido con el nombre de escuela o movimiento. A ver, dígame. ¿Cuál es el otro? Profe, no exponga su agua que me muero de sed. Nayeli, los tiempos Nayeli, ¿no? A ver, ¿cómo se llama esa novela? ¿Cómo se llama ese, digamos, el realismo también es conocido con ese nombre? Vamos. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el otro nombre del realismo? ¿La estética? Tiene otro nombre, ojo, tiene otro nombre, mucho cuidado, ¿eh? Tiene otro nombre. Naturalismo. El naturalismo es un brazo, no es un brazo del realismo, digamos, ¿no? No. Ajá. Jonathan dice naturalismo también. No, laquista. ¿Sabes cómo le llamo? También le llama simbólico. También, ¿no? En finales del siglo XIX aparecen varias corrientes, ¿no? Aparecen el naturalismo, el simbolismo, el parnasianismo, ¿no? ¿Ya? Eso es el impresionismo, por ejemplo, ¿no? Ojo, no vayan a pensar que esos son ismos, ¿sabes? Esos son corrientes, ¿ya? Son corrientes. En el siglo XX se habla de ismos. ¿Saben cómo le llaman? Le llaman al realismo también la escuela o movimiento empieza con empieza con F. No, materialismo no. Empieza con F. F. El positivismo no, el positivismo es otra cosa. El positivismo es otra cosa. Latinoamericano, no. Filosófica, no. Le llaman el movimiento finisecular. Finisecular. Por supuesto, muchachitos, ¿no? Es también llamada la escuela finisecular. Rayos, ahí no, acá no. Acá es. Finisecular, ahí está, ¿no? Muy bien, claro, acá es finisecular. Es la escuela, el movimiento finisecular, prácticamente. ¿Por qué finisecular, Sebastián? ¿Saben por qué finisecular, chicos? Acá lo vamos a para que lo vean, ¿ya? Casi pongo apagar demonios, ¿ya? ¿Saben por qué finisecular? A ver, un momentito, para que lo vean. Ah, ahí está, ¿no? Finisecular, ¿ya? ¿Por qué finisecular, Sebastián? ¿Por qué creen que es finisecular, chicos? A ver, respóndanme. Está borrado. ¿Por qué creen ustedes que es finisecular? ¿Qué significa finisecular? Justamente, ¿no, Gabriela? Justamente es lo que vamos a responder. ¿Qué significa finisecular, Sebastián? Dirán algunos, ¿no? Finisecular, ¿por qué? Pues porque finisecular significa que de finales del siglo XIX, pues ese es finisecular, de finales del siglo XIX, acabando el siglo XIX, o en todo caso que muestra, digamos, los aspectos, los problemas sociales del siglo XIX, o de finales del siglo XIX. Por eso se llama finisecular. Los chiquitos, mucho cuidado con ese detalle también. Así se le conoce, ojalá, corriente. De pronto te pregunten, ¿no? Escuela finisecular que escribe, ¿no? De manera verosímil los hechos. Oh, rayos, tú dijiste, rayos, verosímil, sí sé que es realismo, pero ¿qué es finisecular? No lo sé, ahora sí lo sabes, finisecular, realismo, ¿no? Hay marcas con violencia, realismo prácticamente, ¿ya? Bien, entonces vamos a seguir compartiendo las pantallas. Bien, ¿no? Muy bien. Ah, pero acá también hay otro detalle, ¿eh? Muy bien. ¿Cuál es el otro detalle? Ah, ya, bueno, eso se sabe, ¿no? Movimiento, dice escuela decimonónico, ¿no? Decimonónico. A propósito, yo he compartido, ¿no? Bueno, he mandado a mis compañeros que compartan las diapositivas, ya las diapositivas ya han sido compartidas, ¿ya? De manera que tú simplemente copias nada más, pero no copias o rellenas prácticamente lo que te he mandado, ¿ya? Muy bien. Sigamos, dice, esto es muy importante. Justamente lo que dijeron, ¿no? La vertiente del realismo, ¿no? ¿Cómo se llama esa vertiente del realismo? Ligada básicamente a la aristocracia, ¿no?
Esa vertiente del realismo se llama naturalismo, ahí lo pueden colocar, ¿no? Naturalismo. Chicos, por favor, ¿eh? Naturalismo, ¿no? Básicamente es un brazo del realismo ligado básicamente a la crisis, una crisis moral, espiritual, digamos, pero de la aristocracia, de la oligarquía, por decirlo así. ¿Ya, chicos? Eso es muy importante. Un exponente del naturalismo sería, bueno, si hablamos así a cabalidad, Emil Solá, por ejemplo. Cosa que no pregunta San Marcos, pero que sí Villarreal o Callao u otras universidades, pues no, a nivel nacional, ¿no? Ojo, el naturalismo, Emile Solá, ¿no? Emile Solá, ¿ya? A ver, vamos a hacerlo para que me vean, ¿no? Para que puedan observar ese nombre de Emil Solá, ¿no? Emil Solá, ¿ya? Vamos acá, Emile Solá. Su novela Naná, ¿no? Naná se llama la novela, ¿cierto? Ahí está, ¿no? Naná es una especie de actriz, ¿no? De teatro, ¿no? Que prácticamente envuelve, bueno, en sus redes así tentativas a toda la gente de la aristocracia de Francia de entonces, ¿no? De finales del siglo XIX. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Otro autor que también representa a la cuestión naturalista, Guy de Maupassant, por ejemplo, ¿no? O también Chekhov, ¿no? Chekhov también, aunque Chekhov se convierte para otros en un autor muy, muy contemporáneo, bastante moderno, pero Chekhov también tiene también lo suyo, digamos, ¿ya? Bien, pero él es el más exponente, él es el mayor exponente, evidentemente, ¿ya, chicos? Muy bien. Siguiente, doctor Solá, ¿no? Doctor Solá, dice. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos. A ver dónde nos quedamos. Ya. Bien, acá está, ¿no? Ahora vamos a seguir pasando. Nota, el realismo, ¿no? En Francia dice que son los miserables, creo que se lo dije, ¿no? Precursora del realismo, ¿no? Y a propósito, acá también hay una cosa bien importante, ¿no? Bien, bien importante. Creo que está acá. A ver, estos son las características. Bueno, me lancé. Acá está, esta que está acá. Esta es la número sexta, la sexta. La sexta característica, mucho cuidado con eso, ¿ya? Y voy a explicar eso con respecto a la anterior diapositiva, ¿ya? A ver, la sexta característica dice, ¿no? Tiene como base filosófica al naturalismo. Chicos, ojo, el realismo, digamos, se ve influida por esta tendencia, digamos, a cientificar prácticamente los hechos culturales, ¿no? El positivismo es eso, el positivismo es cientificar, ¿no? Darle carácter científico prácticamente a los hechos culturales, ¿no? A la pintura, a la literatura, etcétera, básicamente. O sea, que tu creación sea también evidentemente ciencia, ¿no? Que tenga un método científico. Eso es lo que da, por ejemplo, esta tendencia filosófica denominada el positivismo, ¿ya? A ver, vamos a ver, quiero que me vean acá, ¿no? Creo que sí me ven, ¿no? Ahora sí, me ven, a ver, se ve completo porque creo que no se ve completo, ¿no? A ver, un momentito, quiero ver si esto se puede, si eso se logra, ¿no? Para explicar un detalle aquí, ¿no? Que es también bien, bien importante con respecto a los tipos de novela que vamos a encontrar acá, ¿ya? A ver, un momentito, quiero ver un detalle. Vamos a ver sus preguntas mientras. Dicen ahí el positivismo, y sí, muchos dicen el positivismo, efectivamente. ¿Ya? Sí, muy bien, sí se ve. Bien. Entonces, decía, ¿no? Que a raíz del positivismo aparecen, ojo por favor, a raíz del positivismo aparecen las llamadas novelas, por ejemplo, psicológicas, ¿no? La novela tiene un aspecto psicológico, por ejemplo, profundiza en la psicología de las personas. La novela también se vuelve una especie de sociología, por ejemplo, novela sociológica, ¿no? Novela, por ejemplo, sociológica, novela, ¿qué más? Histórica, ¿no? Ahí está, esos son tres términos, ¿no? Novela psicológica, sociológica e histórica. Ojo con esto te pueden preguntar las universidades ajenas a San Marcos. Ojo, la novela psicológica, Dostoyevsky, por ejemplo. La novela histórica, si hablamos de Francia, por ejemplo, la novela histórica sería Víctor Hugo, por ejemplo, León Tolstoy, por ejemplo, si es el caso ruso. Y si hablamos de novela sociológica, ojo, el padre de la novela sociológica es Honoré de Balzac. Eso te puede preguntar la Villarreal, por ejemplo. La Villarreal suele preguntar así, datos, ¿no? Datos. Y otras universidades también, ¿no? Suelen preguntar así, preguntas dateras. Entonces, ojo, ¿ya?
A raíz de la influencia del positivismo, la novela prácticamente tiene, pues no tiende a tener tendencias, por decirlo así, ¿ya? Tendencias, ¿ya? A lo psicológico, a lo sociológico, a lo histórico, etc. ¿Ya, chicos? Entonces, ese detalle es bastante importante gracias a la presencia del positivismo. ¿Ya, chicos? Muy bien, ahora sí vamos con todo, ¿no? Ahora sí presentamos, ¿ya? Presentamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está, ¿no? Dice allí, ¿no? El padre de la novela psicológica, dice, es Stendhal. Ojo, también esto es muy dato villarrealino, Callao y de otras universidades, ¿no? Dice ahí que la tendencia psicológica lo hace, pues, ¿no? Henry Bailey Stendhal, ¿no? Esa novela es muy interesante, ¿no? A mí me gusta mucho esa novela Rojo y Negro. Cuando la leí me pareció prácticamente una novela bastante esclarecedora del cómo se vivía en los dos mundos, ¿no? En el mundo, digamos, rural francés, ¿no? Campestre francés, para luego pasar a otro ambiente que es el mundo urbano francés, ¿no? Ahí están los dos mundos prácticamente. En cambio, hay un contraste bastante, digamos, significativo, ¿no? Sobre todo en el trato del protagonista que se llama Julián Sorel. Es bien interesante esa novela, ¿no? Cómo digamos, te trata la gente tanto de la oligarquía, ¿no? De la clase alta francesa del campo, como también de la clase alta también de París, por ejemplo, ¿no? Bien, qué contraste, ¿no? Bueno, las características ya las está yendo mostrando, ¿no? El predominio de la razón sobre los sentimientos, muy importante, por ejemplo, con ese detalle, ¿no? La razón prácticamente ahora tiene el protagonismo. Ya no son los sentimientos, ya no es la corazonada, ya no es la rebeldía, ahora prácticamente prima el juicio, prima prácticamente la objetividad. Marquen ahí con un detalle, la objetividad prácticamente prima. ¿Ya? Muy bien, sigamos, ¿no? Ahí está, pues la primera objetividad, pues, ¿no? Dice ahí otra cosa más, ¿no? Representa los males de la ciudad. Bueno, eso lo dije, ¿no? ¿Cierto? En los dibujos, ¿no? La pobreza, los vicios, el alcoholismo, por ejemplo, se ha mostrado en las novelas de Dostoyevsky, por ejemplo. Se ve bastante eso, ¿no? Se ve mucho los vicios, cómo corrompen prácticamente a la clase, no solamente alta, sino a la clase media y a la clase baja, sobre todo, ¿no? Eso es también bien, bien interesante, lo que se ve, pues, ¿no? En las novelas de Dostoyevsky, en las novelas de Flaubert, por ejemplo, en las novelas también de León Tolstoy, ¿ya? Muy bien. Dice sobre la novela, ojo, mucho cuidado, la novela es bastante. Si hay una cosa bien interesante del realismo también es la descripción, mucho cuidado con eso, ¿ya? Hay bastante descripciones en el realismo. O sea, no es solamente describir al personaje o al protagonista, es también, por ejemplo, describir la ciudad, el entorno prácticamente de al que está envuelto este personaje, ¿no? Los agujeros, las calles, digamos, los pensamientos de los demás, ¿no? Cómo pensaba el protagonista, cómo sentía, cómo se estaba vistiendo prácticamente el sudor, ¿cierto? Etcétera. Todo eso en una descripción, ¿no, jóvenes? Por ejemplo, cuando tú lees las novelas realistas y el foco del narrador digamos, se apunta solamente a un personaje, lo describe con tanta precisión, jóvenes, que tú has leído, por ejemplo, 2 páginas, 3 páginas, y apenas el personaje ha dado 2 pasos. ¿Cómo? Así es, por ejemplo. Esa es la estética realista, ¿no? La estética realista muestra precisamente esos detalles de precisión en la descripción prácticamente. Chicos, y eso nos permite descubrir una cosa también, por favor, pequeños. ¿Qué nos permite descubrir? Esto, anótelo ahí, por favor. La omnisciencia, ¿no? O el narrador omnisciente. Voy a poner acá, ¿no? Narrador omnisciente. Ahí está, ¿no? Muy bien, eso es, ¿no? Voy a dejar de compartir, ¿no? Ahí está, el narrador omnisciente. Mucho cuidado con ese detalle, el narrador omnisciente. Hay 3 tipos de narradores, ¿no? El narrador en primera persona, en segunda, y el narrador omnisciente. ¿Qué tipo de narrador se usa más en el realismo? Es el narrador omnisciente. Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Y si eso viene, pues evidentemente, de ese afán por describir, de ese afán prácticamente de alcanzar la verosimilitud, etc. ¿Ya? Bastante cuidado entonces con el narrador omnisciente, que sí es utilizado bastante en la estética realista. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Sigamos.
¿Dónde nos quedamos? ¿No? Vamos a chequear. No me gusta que se vea mi cabello, demonios, se ve el cabello. ¿No? Tercera persona, claro, el narrador es un narrador que prácticamente todo lo ve y todo lo sabe, pues, ¿no? Sí, muy bien, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién dijo eso? Por ahí alguien lo dijo, ¿no? ¿Dónde está? Todo lo ve, todo lo sabe. Acá está, ¿no? Muy bien, Kevin. Ahí vamos a poner, muy, Kane, ¿no? Kane lo vecila muy bien, ¿ah? Omniscient todo lo sabe, ¿no? Sabe, ¿no? No sabe, ¿no? Sabe. Ha puesto sabe, dijo. ¿Ya? Bien. Entonces, eso es cierto, pues, ¿no? Bien, 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 bien. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Ya? Ya. La novela de tesis también es muy importante. Ojo, acá aparece un concepto también, la denominación de novela de tesis. Y eso tiene que ver, yo creo, con el lado de la influencia del positivismo, ¿no? Que la novela se convierte en una especie de experimento, por decirlo así. En la vanguardia eso va a ser con mucho más agudeza, pero aquí ya prácticamente estamos comenzando a hacer de que la novela sea prácticamente una especie de laboratorio, por decirlo así. ¿Ya? La novela es un laboratorio, la novela es una propuesta que repercute y que también refleja evidentemente la realidad. Eso se llama la novela de tesis. Aquí aparece ese concepto. Ojo, el concepto de novela de tesis aparece aquí. ¿Ya? Bien, bueno, la base filosófica ya lo hemos dicho, ¿no? La dilatación suya, bueno, eso también está dicho, que no es lo que es el naturalismo. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Autor del día, ajá. Ahí está, ustedes lo pueden ver, comiéndose prácticamente sus libros. Bueno, sí, ¿no? Porque este señor, ¿de qué vivía? En el siglo XIX se vivía prácticamente de la literatura, sí. Hay que decirlo, el siglo XIX fue prácticamente el siglo de la novela, el siglo de la literatura. Si hablamos de uno de los aspectos culturales, la literatura prácticamente fue bastante practicada en el siglo XIX. Y escribía un montón, escribía grueso prácticamente, ¿no? Las novelas eran gruesas, ¿no? Ya eso va a cambiar de pronto en el siglo XX, ¿no? Ya, entonces, eso es muy importante, jóvenes, ¿por qué? Porque uno escribía para poder sobrevivir. Y Dostoyevsky, por ejemplo, es eso. Él escribe para poder, digamos, subsistir, ¿no? En esta época era así, ¿no? Este señor va a mostrar precisamente ese detalle autobiográfico también, pues, ¿no? Evidentemente, ¿ya? Eso lo describe mucho a Dostoyevsky, por favor, ¿ya? Bien, dice ahí, es Fyodor Dostoyevsky, ¿no? Con Y o latina no hay problema, no hay problema, ¿ya? Exponente del realismo o novela psicológica. Bueno, en realidad debería de ser rojo y negro, o sea, debería ser Stendhal, el padre de la novela o el máximo exponente de la novela psicológica, pero aquí es Dostoyevsky. Me dicen, ¿por qué Stendhal? Porque Stendhal, por ejemplo, en rojo y negro, vemos cómo su protagonista habla con su conciencia, habla mucho con su conciencia, tanto así que crea, por ejemplo, un personaje, lo tiene como héroe, así como Raskolnikov, ¿no? Tiene también como héroe a un personaje, el señor Julián Soler también tiene como héroe un personaje. Y es un héroe, y es un personaje que prácticamente hizo mucho por Francia, ¿no? Que va a cambiar a Francia y que prácticamente se convierte en un ídolo. ¿Quién es ese? ¿Quién me responde? ¿Quién es ese ídolo, ¿no? Allá en la Francia del siglo XIX para los jóvenes escritores, como también para sus protagonistas y sus obras. A ver, ¿quién me lo puede decir? ¿Quién es ese, digamos, ídolo francés que todos siguen? Que hasta los rusos, que alemanes y ingleses siguen prácticamente. ¿Quién es? Los leo, los leo. Ah, 347 vistas no puede ser el comentario. No puede ser posible. ¿Cómo puede ser posible que tenga de los 500 o de los 1000 vistas que tenía hace tiempo? Tengo ahora solamente 348 vistas. Qué barbaridad. No puede ser posible, muchachitos. Ah, vamos. Follner. Follner es del siglo XX. No. Muy bien, Danitza. Muy bien, Danitza. Así es, Danitza. Muy bien. Es Napoleón. Claro, Napoleón, ¿no? Napoleón, muy bien, Arili, ¿no? Muy bien, Iván. Napoleón se convierte en un ejemplo prácticamente para los escritores de esta época. Por supuesto, porque Napoleón es, digamos, un hombre como Raskolnikov lo califica un hombre extraordinario, por ejemplo. ¿No? Recordemos que Raskolnikov en su teoría de superhombre, bueno, una teoría se le adscribe ese nombre, ¿no? No debería ser así, pero bueno, se le adscribe, ¿no? Pero en su teoría, ¿no? Él describió dos tipos de hombres, el hombre ordinario y el hombre extraordinario. Y Napoleón era un hombre extraordinario. Y vamos a explicar por qué, por supuesto, no se preocupen. Napoleón, y es más, él también quiso ser un hombre extraordinario.
prácticamente. Y entonces, ese hombre era bastante, Napoleón era bastante, digamos, seguido por los autores, como también por personajes que van a reflejarse en las novelas. ¿No? Muy bien. Características de su obra, mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esto. Ahí está, aspectos biográficos, por supuesto, ¿no? Muy bien, por supuesto, dice ahí presencia de Dios, definitivamente, ¿no? Dios está prácticamente en su obra, ¿no? Oye, presencia, aspectos biográficos, por ejemplo, nuestro amigo Dostoyevsky estuvo en prisión, en la Siberia, ¿no? Y ahí muestra, por ejemplo, dos novelas, ¿no? La Casa de los Muertos, ¿no? Ahí es una novela bien atractiva de Dostoyevsky, y también la novela Crimen y Castigo, ¿no? Que también muestra una experiencia en la Siberia, se encierro prácticamente en la Siberia, ¿no? Entonces, ese es el detalle autobiográfico, ¿no? Entonces, mucho cuidado. La presencia de Dios, bueno, Dios es un elemento fundamental en la novela de Dostoyevsky. Ojo, es un elemento fundamental, porque Dios se convierte en, digamos, en el refugio para, para un crimen. Dios se convierte en el refugio para salvarse. Dios se convierte prácticamente en una especie de auxilio para, digamos, redimir mi mal o lo malo que he sido, por ejemplo, ¿no? Y de esa manera los personajes de Dostoyevsky se salvan, por Dios prácticamente. No, son nihilistas, a propósito, no olvidar ese término, nihilistas. Sí, hay personajes nihilistas que prácticamente pierden la, digamos, es decir, no pierden toda esperanza, pero luego recapacita, luego cambia, ¿no? Sonia le hace cambiar a Raskolnikov, por ejemplo. No, no tanto se vuelve creyente, sino básicamente sabe que le pueden perdonar, por ejemplo. ¿Ya? Bien. Tormentos mentales, definitivamente, por eso le dicen psicológico, ¿no? Porque sus personajes están atormentados, ¿no? Frustrados prácticamente, ¿no? Inquietos, por decirlo así, ¿no? Problemas sociales, eso sí es definitivamente, ¿no? Problemas familiares, sociales, problemas urbanos, ¿no? Problemas, digamos, psicológicos, etcétera, ¿no? Muy bien. Hay algunas características, dice, por ejemplo, la profundización de la psicología. Bueno, ahí están las referencias autobiográficas y el interés por los marginados, ¿no? Por la gente decadente, evidentemente, ¿no? Muy bien, sigamos. Dice ahí, ¿no? Obra del día. Ajá, ahí están los amigos de Dostoyevsky prácticamente matándose por escribir. Género, crimen y castigo, ¿no? Género épico, ¿no? Género épico, especie novela. A propósito, para otras universidades, ojo, para otras universidades ajenas a San Marcos, sería narrativo, ¿ya? Narrativo, ojo, narrativo, ¿ya? Bien. Y la especie sí sería novela. No, el tema ahí está, el delito, la culpa, la redención, el sufrimiento. Aunque algunos dicen que es el conflicto de una moral, ¿no? Una moral humanitaria, ¿no? Con una moral antihumanitaria. Y esto sí es cierto, ¿no? Un conflicto entre una moral humanitaria, sí, humanitaria básicamente por el querer salvar de pronto a la sociedad de Rusia, y antihumanitaria básicamente ¿por qué? Porque no había otro método que asesinando a alguien, por ejemplo. Ya, ese es el detalle. Bueno, los personajes están allí prácticamente, ¿no? Ahí está. Ahora sí, vamos a pasar a la explicación de la novela. A ver, ¿cómo comenzamos esto? ¿Alguna vez ustedes han asesinado a alguien? Oye, perdón, ni siquiera te he compartido mi pantalla más criminal. Qué malo soy, qué malo soy. Pero ¿por qué no me avisaste? ¿Por qué no me avisaste, pequeño? Ajá, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Eso no tenía que presentarte, ¿no? Ah,
Ahora sí, se ve. Se ve, muchachitos. Se ve, muchachitos. Ahora sí, a ver, a ver, a ver. Se ve. Ajá. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? ¿Es cierto? Ahí está, ¿no? Bien, 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 bien. ¿Qué ha pasado? Algo ha sucedido, ¿no? Nos están boicoteando, ¿no? Ya, bien, bien, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bien, entonces estaba yo en el detalle. Bueno, son las 4 y vamos a las 5, ya, demonios, hay que avanzar, ¿ya? Hay que avanzar, ¿ya, muchachos? Hay que avanzar, ¿ya? Bien, ahí están los personajes, ¿no? Los personajes, básicamente Raskolnikov, que es el principal, ¿no? El principal personaje, es el estudiante de Derecho, sabemos, ¿cierto? Dunia, que es la hermana de Raskolnikov, ¿no? Pulgeira, que es su madre, ¿no? Dimitri es el amigo de Raskolnikov, no es el mejor amigo prácticamente de nuestro protagonista, ¿cierto? Lushin va a ser el pretendiente, ¿no? El pretendiente de Bedunia, ¿no? Un hombre por el cual Raskolnikov va prácticamente a rajar de él, pues, ¿no? A tenerle bronca prácticamente, porque piensa que su hermana se está metiendo con él básicamente porque quiere salir de la pobreza. Bueno, Sonia, que representa prácticamente la cristiandad, que lo salva, va a ser una especie de refugio, ¿no? No solamente de refugio, digamos, de mujer, sino también refugio porque lo va a hacer llegar a Dios, prácticamente. ¿Ya? Petrovich, que es el detective, es Vidrigailov, es Vidrigailov, un viejito que intenta ultrajar a Dunia, ¿no? Y es más, intenta chantajear a Dunia, ¿no? Diciéndole de que él puede salvar a su hermano, ¿no? Él sabe que su hermano ha cometido un crimen, sabe que su hermano ha asesinado a una vieja, ¿no? Y le dice que él puede salvarlo, él puede, digamos, qué decir, ¿no? Puede pagarle a alguien para que lo evite que vaya a prisión, ¿no? Lo único que necesito, Sonia, le dice el viejito, es que me ames, le dice, ¿no? Es que quiero estar contigo, Sonia, no salga. Es más, lo ha encerrado en su cuarto, ¿no? Y Sonia no puede salir, Sonia va digamos, a la manija de la puerta y está cerrada, y el viejito se le acerca, Sonia, yo quiero que tú me ames, Sonia, yo te quiero, yo te amo. Sonia, solamente quiero tener tu refugio, tu calor, Sonia. Dunia, pero no, Dunia, no, Dunia por acá, Dunia por allá, no, Dunia. Y Dunia, pues no, perdón, dije Sonia, no, es Dunia. Dunia, y Dunia finalmente saca un revólver, ¿no? Y lo amenaza, ¿no? Lo amenaza y nuestro amigo Vidrigailov, eh, mañoso, pervertido, se le acerca, no intenta tomarla y le tira un balazo a Dunia y el balazo le cae, pues, ¿no? Prácticamente casi le cae en la sien, ¿no? En la cabeza, ¿no? Y bueno, ¿qué hace el Virgailo? Simplemente hace que ella se vaya, se largue, no se marche, no, vete, dice, no, vete. Y nuestro amigo Virgailo va a sentirse, digamos, decepcionado, ¿no? Digamos, fracasado su intento de chantaje, ¿no? Es Vidrigailo decide matarse, ¿no? Decide matarse justo en el momento en que Roger Raskolnikov prácticamente está, digamos, pensando si entregarse o no a la policía, ¿no? Y Svirgailo, pum, de un balazo se mata en el río Neva y prácticamente cae, pues, no sumergido en el río, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? De Svirgailo, un personaje bien interesante de la oligarquía, evidentemente, ¿no? ¿Ya? Aliona Ivanovna, que es la usurera, ¿no? Que es el personaje perverso, ¿no? De esta, digamos, novela, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que hay gente, pues, ¿no? Así, ¿no? Más que tacaña, gente que interesada, ¿no? Gente interesada que te hace un favor siempre a costa de algo, evidentemente, no nada de gratis de pronto, ¿no? ¿Ya? Pero esta, pues, no te sangra y te sangra bastante, te cobra muchos intereses, por ejemplo. Entonces, eso hace, por ejemplo,
Aliona Ivanovna, ¿no? Aliona Ivanovna, que es la usurera. Elisabetta, que es su hermana, ¿no? Y Marmeladov, pues, ¿no? Que es el ebrio, borracho, el padre de nuestra amiga Sonia, bueno, prácticamente. ¿Ya? Bien, ¿no? Ahí está, vamos a chequear, ¿no? Ahí está un esquema, ¿no? de la obra, ¿no? Eso ya lo tienen ustedes prácticamente, ¿no? Ya lo tienen ustedes en su cuaderno. Ahora simplemente vamos a ir a contar la obra, ¿no? Pero bueno, antes de contar la obra, ¿no? Antes de contar la obra, yo les preguntaba, les decía, ¿no? Si ustedes habían cometido un crimen, ¿no? Si ustedes habían cometido un crimen, jóvenes. ¿Ustedes han cometido un crimen ustedes, jóvenes? ¿Han asesinado a alguien, por ejemplo, alguna vez? ¿Mm? Honestamente, ¿han cometido un crimen, por ejemplo? ¿No? ¿Han asesinado a alguien? ¿O han asesinado a un animalito, por ejemplo? ¿No? A cambio de algo, por supuesto. ¿No habrá otro live? ¿Otro live? ¿No? Dígame, ¿han o no? Su género es narrativo y su especie es tragedia. No, 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 no. No. A ver, su género es dependiendo, ¿no? Es para toda universidad ajena a San Marcos, ojo, toda universidad ajena a San Marcos es género narrativo, ¿ya? Y su especie sería novela para crimen y castigo, ¿no? En cambio, para San Marcos sería épico y novela, ¿ya? Pero ojo, para toda universidad ajena a San Marcos, crimen y castigo es una novela de género narrativo y de especie novela, pero para San Marcos, épico y novela, ¿ya? Muy bien. A una rata dice que mató a su compañero. No, ha matado en videojuegos. No, yo, mira, porque sí, es que lo vi en un boletín. No, no, Yajaira. A propósito, saludos para ti. Araceli también, ¿no? Muy bien, todos, muy bien. Ella me mató con sus palabras. No. Bueno, si ella te mató con tu palabra, a mí también me mataron también, me paran matando siempre, ¿no? Ya me matan con sus miradas, con su presencia simplemente. Bueno, yo, por ejemplo, jóvenes, una vez maté a alguien, para serles sincero, ¿no? Maté a alguien y me cuesta decirlo, ¿no? Me da un poco de vergüenza, pero hay que decirlo, ¿no? Eh, por ejemplo, yo allá en el año 2000, ¿cuántos años tenía? Tenía 13 años, no, tenía 11 años, pero 11, sí, 11 años, 11 años, con adolescente, ¿no? ¿Qué era? No tenía conciencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sí maté a alguien, pero no maté a una persona, ¿no? ¿Cómo lo haría? No maté a una persona, maté a un perro. Sí, jóvenes, maté a un perro. Y no saben, ¿no? Y aproveché la soledad, no había nadie, no había nadie, todas las personas del pueblo se habían ido, ¿no? Ahí había un evento, creo, ¿no? Deportivo, creo, no había nadie, absolutamente nadie, pero es que aproveché, no sé qué especie de rubor, de malestar, digamos, de inquietud, de odio inconsciente se metió en mí, jóvenes, de pequeño, que agarré al perro, lo llevé, jóvenes, a un muelle, ¿no? Y llevé una soga, prácticamente, ¿no? Y lo amarré el cuello hacia el perro, ¿sí? ¿No? Y lo ahorqué, ¿no? Murió prácticamente en el muelle, ¿no? O sea, pataleando, etcétera, ¿no? Y bueno, no me acuerdo qué más pasó ahí, porque no me acuerdo si lo enterré o no enterré, pero la cuestión está en que fue muy cruel, fui bastante cruel, ¿no? Y eso me generó, pues, no, pesadillas, me generó prácticamente, digamos, qué decir, ¿no? Malestar, me generó inquietud, me generó prácticamente pensamientos perversos, pensamientos oscuros, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese detalle de asesinar a alguien, ahora, ¿te imaginas que si asesinara a una persona, pobre Firulais, ¿no? Se asesinara a un perro, te genera ese estado prácticamente de malestar en uno, de niño todavía. Imagínate matar a una persona y encima con un hacha. ¿No? Con un hacha, joven. ¿No? O sea, todo esto con el hacha, ¿no? El hacha es así grandecito, ¿no? Matar a una persona con un hacha. Eso es lo que pasa en Crimen y Castigo. ¿Te la creíste? ¿Sí o no? ¿Te la creíste? ¿Te creíste que maté a un perro? ¿Cómo un perro yo? Pues, ahí está, pues eso se llama la verosimilitud. La verosimilitud es de que tú te creas algo y te creíste que yo maté a un perro. Yo no maté a un perro, joven, por favor, qué barbaridad. ¿Cómo que no matar a un perro? ¿Qué es eso? Tan cruel me creen ustedes, jóvenes. No, 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 yo no soy cruel, yo no soy así. ¿Ya? Qué barbaridad. Ya, la novela empieza cuando Rostislav Raskolnikov,
¿no? Yo voy a ser Roger Raskolnikov. Ojo, no está contando en primera persona, está contando en un narrador omnisciente, ¿ya? Roger Raskolnikov, evidentemente, es un estudiante de Derecho, sí, ¿no? Y este señor, pues, no, se ve prácticamente inquieto, atormentado. ¿Por qué? Porque quiere cambiar la sociedad. Sabe que en San Petersburgo, es el año de 1866, ¿no? En San Petersburgo hay una enorme diferencia sociales entre la iglesia, entre la oligarquía y entre, evidentemente, la clase alta, la clase baja, perdón, ¿no? Y obviamente los que padecen más son pues los de la clase baja, pues, son los que padecen la miseria, el hambre, ¿no? Son los que padecen prácticamente la necesidad, ¿no? Mueren de enfermedad, mueren de frío, mueren en las calles. Pero Roger Raskolnikov quiere prácticamente hacer algo. ¿No? Eso es como a todos, creo, nos sucede eso, ¿no? Tenemos una especie de lado humano, ojo, humanitario, de querer resolver un problema, de querer hacer prácticamente, acabar con toda esta negligencia, ¿no? Por ejemplo, a mí me da ganas, por ejemplo, ¿qué decir? No voy a decir asesinar, ¿no? Pero sí, digamos, increpar, ¿no? A la ministra, por ejemplo, a la ministra de Economía, ¿no? A la Vizcarra, qué sé yo, no sé, hay un odio, ¿cierto? Hay un odio que tenemos, depositamos un odio. Eso es lo que pasa en el realismo sucede eso. Los personajes son frustrados, tienen odio prácticamente dentro porque quieren cambiar la sociedad. Entonces, eso es lo que pasa con Raskolnikov. Raskolnikov quiere hacer eso. Quiere prácticamente mover, hacer cambios en estructurales, digamos, en su ciudad. Y para eso, evidentemente, no sabe cómo hacerlo. Y tiene un plan, pero todavía no sabe cómo realizarlo, ¿no? De pronto se ha visto la necesidad, por ejemplo, de abandonar sus estudios de Derecho, se ha visto la necesidad de empeñar sus objetos que tenía prácticamente en su casa de su familia, ¿no? Regalos que tenía de su familia, ¿no? Y además sabe que su familia le mandaba dinero también, por ejemplo, ¿no? Y ya ha recapacitado en eso, ¿no? Y bueno, todas sus cosas que él empeñaba, las empeñaba, pues, ¿no? A este personaje siniestro que vamos a presentarles a ustedes a continuación, ¿no? Ahí está, este personaje siniestro, ¿no? Que se llama Aliona Ivanovna, ¿no? Ahí está, ¿no? Aliona Ivanovna, ¿no? Ustedes la ven ahí, ¿no? Aliona Ivanovna, esa usurera, esa vieja prácticamente, bueno, ahí se ve joven, ¿no? Pero bueno, en realidad es una vieja, ¿no? Una vieja usurera, ¿no? Esa vieja como cuerpao, ¿no es cierto? Castaña, sí, y era una vieja bien dura, ¿no? Bien dura y bien sangradora. Para Raskolnikov, ella, por ejemplo, era la metáfora, ¿no? La metáfora de, por decirlo así, digamos, la corrupción de las personas. Era la metáfora de el lado negativo, ¿no? El lado perverso, malévolo, ¿no? De una clase social, ¿no? Y a ella prácticamente la va a querer asesinar, a ella va a querer hacerle algo, ¿no? Y el narrador se presenta con bastante descripción frente a ella, ¿no? El narrador prácticamente la focaliza bien, ¿no? La trata como un piojo prácticamente. Para Raskolnikov es eso, para Raskolnikov, Aliona Ivanovna es un piojo, es una pulga, es un gusano, es una rata que hay que prácticamente acabar con su vida. Eso dice Raskolnikov, por ejemplo, esos tantos monólogos que hay en la novela, ¿no? ¿Ya? Entonces, Raskolnikov piensa y bien, bueno, empeña en ella algunas cositas, llega a su casa, le entrega una carta, y en esta carta, ¿no? Raskolnikov, por ejemplo, en esta carta que él tiene, ¿no? Raskolnikov, en la carta que le dan, ahí, por ejemplo, su hermana le anuncia, su mamá, ¿no? Su mamá le anuncia de que su hermana la van a despedir, por ejemplo, y ya no van a poder darle el dinero que necesitaba. Y ahí recién Roger Raskolnikov se da cuenta de que su hermana trabajaba por él, su hermana se sacrificaba por él, por supuesto. Entonces, eso también va a generar una especie de plus en su frustración, plus en su, digamos, estado de desesperación, ¿no? Va a la calle para poder refugiarse y ahí se encuentra no se encuentra, no se cruza con unos jóvenes. Estos jóvenes, por ejemplo, dicen, ¿no? Cómo no hay alguien, cómo no hay una persona capaz con ese heroísmo de acabar con esa vieja Leona Ivanovna, de matarla, ¿no? Y esa idea, pues, se le clava en su mente prácticamente para acabar con esta vieja, ¿no? Bueno, quiere, digamos, salir de estos pensamientos frustrados, regresa a su casa, no vuelve a salir. Es un constante, así, su cuartucho, vive un cuartucho así como el mío, más o menos un cuartucho todo feo, ¿no? Así, todos desparramados, las cosas tiradas por doquier, ¿no? ¿Ya? Entonces sale, y cuando sale, llega prácticamente a una taberna, a un bar, y en este bar, nuestro amigo Roger Raskolnikov se encuentra con un hombre, ¿no? Con este sujeto que está acá, ¿no?
Ahí está. Marmeladov se llama, ¿cierto? Se encuentra con Marmeladov, un hombre ebrio, así todo ebrio, ¿no? Y él le confiesa, pero no le confiesa que su mujer tiene tuberculosis, le confiesa que su mujer es pobre, que sus hijos prácticamente se mueren de hambre. Claro que para Raskolnikov no quería ni entre... Con Raskolnikov era un pata nihilista, como te digo, no quería saber nada de nadie. Pero va a haber una especie de, digamos, empatía para con este hombre porque también se ve un poco frustrado y él también está frustrado. Bueno, ambos frustrados, vamos a ver qué pasa acá, ¿no? Y ahí Raskolnikov lo escucha, ¿no? Y Marmeladov le termina diciendo, ¿no? De que tiene una hija, tengo una hija, señor, ella, ¿no? Y quisiera decirle que yo me veo toda la plata que ella me da. Y para variar, señor, ¿y usted sabe de dónde sale esa plata? Dice, ¿no? ¿De dónde? Dice Raskolnikov. Ella se ha visto en la necesidad de prostituirse. Entonces, señor, yo tomo, yo tomo con la plata de los hombres de Sonia. Mire, dígame, señor, le dice, ¿no? Le dice Marmeladov, ¿no? ¿Usted cree que soy un miserable? ¿No? ¿Soy un inmoral? Y Raskolnikov, pues, ¿no? Se queda mirándolo y termina diciendo que sí, sí es un miserable, ¿no? Bueno, platican un poco más, salen de la taberna, ¿no? La taberna, a la calle, lo acompaña a su casa, su mujer lo ve todo borracho, ebrio, lo golpea, lo maltrata, hace un escándalo tremendo en la calle, ¿no? Y ahí es cuando digamos, Rod ya se da cuenta, ¿no? Se da cuenta de la pobreza de esta gente, se da cuenta de la necesidad de esta gente, y le deja un poco de dinero, y en sus pensamientos está, pues, ¿no? La idea de Sonia, como Sonia eh, ha hecho algo, pues, ¿no? Sacrificando su cuerpo para, pues, obviamente, su familia. Y él dice, ¿no? Miseria, la pobreza, han hecho de que esta alma caritativa, no la conoce, ¿eh? De que esta alma caritativa haga eso. Maldición. Y yo aquí, y no puedo romper este cristal, yo también puedo hacer algo. Y en ese momento, jóvenes, ¡pum! Se le prende la idea de acabar, pues, ¿no? Con la vieja. No, efectivamente, pasa esto, ¿no? A ver, vamos a chequear. Ahí está, ¿no? Nuestro amigo Roger Raskolnikov baja, evidentemente, de su habitación, coge un hacha, vamos a imaginar que esto va a ser el hacha, ¿ya? A ver, vean, este es el hacha, ¿no? Se le esconde, ¿no? Se le esconde ahí, vamos a ver para que me vean mejor, ¿ya? ¿No? Se le esconde, ¿no? El hacha se le esconde en el pechito, ¿no? Hay un hacha había un hacha en la garita del vigilante, ¿no? Se le esconde ahí, ¿no? Y bueno, también coge una especie de cigarrera, ¿no? Lo envuelve así, lo envuelve, ¿no? Y ese va a ser el empeño, ¿no? ¿Cuál era la idea? La idea era de que la vieja se distraiga prácticamente desembrochando todo este sobrecito, ¿no? Y esconde el hacha, ¿no? Y ya, pues, ¿no? Va a la calle, piensa que lo están mirando, pero él va rápido, no camina muy rápido, hasta que finalmente llega a la parte a esto que ustedes han visto, ¿no? A esto que ustedes han visto, ¿no? Llega a esta parte, ¿no? Llega a esta parte, ¿no? Aquí, ¿no? Llega a la parte de la casa de la vieja, ¿cierto? Sube, ¿no? Se encuentra con unos pintores ahí, ¿no? Se encuentra con unos pintores que están ahí haciendo sus actividades, ¿no? Él se inmiscuye y llega al cuarto piso. ¿No? Llega al cuarto piso, toca la puerta, ¿no? Sale la vieja, ¿quién es? Dice, ¿no? La vieja tenía una hermana, ojo, ¿quién es? ¿No? Piensa que era su hermana, no, era Aliona. Aliona, oh, sí, ¿qué quieres? He venido para que me des una cigarrera, no importa no importa la cantidad que me des, pero necesito comer. Entonces, no, vente otro día. Pero Aliona, vamos, no importa los intereses. ¿No importan? Sí. Entonces, Raskolnikov, ¿no? Entra en la habitación, le abre la puerta. ¿Qué me has traído? A veces esa cigarrera, ¿no? Y Raskolnikov le dice, toma, acá está, ¿no? Y se lo da así envuelto, ¿no? Y la vieja lo saca, coge la pita, así como tamal, ¿no? Como los tamales están envueltos, ¿no? ¿Qué has hecho acá, demonios? Nada, no salía, ¿no? Nada. Y hasta mientras que la vieja se está prácticamente distrayendo, ¿no? Nuestro amigo Raskolnikov, ¿no? Saca, digamos, el hacha de su saco, ¿no? Lo saca de su saco, bueno, lo extrae de su saco, ¿no? Lo desenvuelve mientras la vieja está distraída, evidentemente, nuestro amigo Raskolnikov, ¿no? Corre así, y ahí se hace como la foto, ¿no? ¡Fum! ¿No? Y le tira, pues, obviamente, un mazazo, pero toma, desgraciada, ¡pah! Entra la cabeza, ¡ah! Grita la vieja, ¿no? ¡Oh, toma! Oh, 4 hachazos, jóvenes, en toda prácticamente la cabeza. Obviamente le rompe el cráneo, hay sangre por doquier, sangre por las manos, sangre por el hacha, ¿no? Oculta el cadáver, le saca prácticamente la
la llave de su pecho de la vieja, ¿no? Y de esta manera, pues nuestro amigo Raskolnikov comienza a buscar las cosas donde la vieja guarda, no por acá, por allá, están las cosas por acá, va por allá, busca obviamente el dinero. No, ¿dónde está el dinero? ¿Quién no tiene el dinero? Tú te dices, ¿tienes dinero? ¿Rocky tiene dinero? No, ya me dice, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Y comienza a buscar jóvenes hasta que de pronto nuestro amigo Raskolnikov, que está por ahí buscando, tiene un poco de dinero, unas joyas, por supuesto, que se la ha puesto en un saquito, hasta que de pronto escucha un grito. ¡Ah! Un grito. ¿Y de quién es ese grito? Ese grito, evidentemente, viene de afuera. Viene de la sala. Sale, va a la sala y ahí encuentra a la hermana de la vieja. Elizabeth, o Elisabetta prácticamente. Estaba ahí, ¿no? Y Raskolnikov no le queda otra cosa más que, evidentemente, acabar con los testigos. Usted, señor, ¿qué hace aquí? No, señor, no lo haga. Discúlpame, pero no tiene que haber testigos. Discúlpame. Lo siento. No, y ¡pam! Uy, rompí mi, no puede ser, rompí mi silla, maldición, ¿no? Y ¡pam! Tú, no, ¡pam! Voy a decir, rompí mi silla, chazo, maldición. Y le tiran, bueno, no le tiran dos hachazos, le tiran solamente uno nomás, pero no con la parte de la punta, sino con la parte de atrás. Y con eso nomás la demolió. ¡Pam! Prácticamente, jovencitos. Y de esa manera, nuestro amigo Raskolnikov se acusa, ¿no? Maldición, tonto, estúpido, la puerta estaba abierta, va la puerta, ¡pum! ¿No? Y cierra la puerta, jóvenes. ¿Por qué? Porque en ese momento esconde la sangre prácticamente, esconde los cuerpos, y en ese preciso momento aparecen dos estudiantes tocan la puerta. Dos estudiantes tocan la puerta, nuestro amigo Raskolnikov se escucha, se esconde, y aparece esta imagen que más o menos describe eso, ¿no? Describe esa parte. Es esto, ¿no? Mira, ve, ahí está. Bueno, es la parte del asesinato, ¿no? Acá está. Ahí está, ¿no? La parte de, digamos, donde Raskolnikov espera que los estudiantes entren. ¿Para qué? Para acabar con ellos, para también matarlos prácticamente, ¿no? Ellos no tienen que vivir, ¿no? Y está dispuesto a asesinarlos, está dispuesto prácticamente a acabar con sus vidas, ¿no? Pero los estudiantes no entran. Uno de ellos decide, o mejor dicho, los dos, si mal no recuerdo, deciden bajar prácticamente a la garita y preguntarle digamos, al vigilante qué ha pasado con la vieja, porque la vieja no sale así nomás, siempre manda a su hermana, ¿no? Y mientras los estudiantes bajan, ¿qué hace Raskolnikov? Pues Raskolnikov evidentemente sale de la casa, se ve las joyas, ¿no? Los pintores no están, ¿no? Y sale pues embalado por la puerta del tercer piso y llega a la calle y así como así un poco asustado, un poco nervioso, no por este hecho, evidentemente asesinar a alguien de jóvenes no es nada fácil, pues, ¿no? No es nada tranquilo, no hay que ser de mente fría prácticamente para hacerlo, ¿no? Y de esta manera Raskolnikov cuando llega a la calle, llega a su cuarto, esconde la hacha prácticamente donde le pertenecía y las joyas también las esconde y se echa a su cama a descansar. Lo que le dolió más a Raskolnikov no es haber matado a la vieja usurera. Lo que le dolió más a Raskolnikov es haber matado a la hermana, a Elizabeth. Eso le frustró más. Y eso le va a generar caos, le va a generar prácticamente pesadillas, le va a generar frustración a Raskolnikov. Eso prácticamente va a traer a él una especie de decadencia interna prácticamente. Y así Raskolnikov, jóvenes, despierta el día siguiente. Un comisario llega, mejor dicho, una cartera llega, ¿no? Trayéndole una especie de misiva, ¿no? Una carta, una solicitud de la comisaría. Raskolnikov se asusta, no puede ser posible. ¿Acaso ya saben que yo soy el asesino? No puede ser, pues no había nadie. Y ahí comienza a pensar, ¿no? Monólogo, otra vez, monólogo interior, ojo, ¿ya? Pero un monólogo no tanto como el siglo XX, sino es un monólogo, por decirlo así, primitivo, incipiente. Entonces, nuestro amigo Raskolnikov va a la comisaría, va, pues obviamente dispuesto a entregarse, pero cuando llega la carta, lleva la carta al comisario, el comisario abre la carta y le lee, y le dice que en realidad esta carta no era para que él declare algún crimen que ha cometido, sino que simplemente la carta era porque la apoderada donde él alquilaba su cuarto ya prácticamente le demandaba, ¿no? Le pedía que pague lo que le correspondía. Y Raskolnikov pues se relaja, se pone más relajado. ¿Por qué? Porque pensaba que le van a acusar. Pensaba que le iban a acusar, jovencitos, ¿no? Pensaba, pero se salvó. Bueno, en ese momento aparece nuestro amigo, ¿quién? Aparece el detective. ¿Quién es el detective, jóvenes? Para la depre. El detective. ¿Quién es el detective de esta obra? Se llama Fyodor Petrovich. Claro,
Petrovich. Aparece Petrovich, ¿cierto? La culpa, no la culpa en la conciencia. Y Petrovich comienza a describir, bueno, entra con pana, porque es la comisaría, ¿no? Y comienza describiendo prácticamente el crimen del día anterior. Comienza describiendo la sangre, la cantidad de perforación, la técnica incluso, hasta que finalmente logra concluir de que fue hecho pues, por un hacha, ¿no? Y lo dice así con una elocuencia tremenda, y Raskolnikov lo está escuchando prácticamente. Raskolnikov, joven, siente la necesidad de declarar: yo conozco y pum, se desmaya. Joven, le dice el detective, ¿qué pasa con usted? ¿Se ha desmayado? Se desmayó, pues, ¿no? Y en su desvariación, en su delirio, nuestro amigo así en su desmayo comienza a hablar de la vieja, comienza a hablar de hachas, comienza a hablar de sangre, cosa que Petrovich deduce de que hay algo en que tiene que ver este joven con el asesinato. Lo dejan ir simplemente, en su casa prácticamente intenta descansar, pero esos descansos prácticamente se convierten en frustraciones por lo que escucha voces, la culpa evidentemente, ¿no? La culpa, muy, una compañera dijo eso, ¿no? La culpa, la conciencia, le gritan, lo jalan, ve criaturas monstruosas, ve a la vieja así como una araña, ve por ejemplo a Elizabeth gritando, ¿no? O sea, todas las imágenes inquietantes están en su mente prácticamente de Raskolnikov. Al día siguiente, jóvenes, le llega una carta en la cual le dicen que su hermana va a venir prácticamente aquí a San Petersburgo, ¿no? Su hermana y su familia. Entonces él se preocupa, ¿no? ¿Cómo puedo ver a mis hermanas, a mi familia después de haber asesinado? Maldición. No puede ser posible, no puede ser posible, ¿no? Entonces nuestro amigo Raskolnikov decide, pues, ¿no? Caminar. Y cuando camina por las calles, se encuentra, pues, ¿no? Con este asesinato. No con un asesinato, con un accidente. Han matado a Marmeladov. Un Marmeladov en un accidente ha muerto. Lo llevan así delirando prácticamente, ya moribundo, a la casa de donde él vivía. Su esposa prácticamente lo encuentra ahí todo lastimado, le pide a una de sus hijas pequeñas que llame a Sonia. Sonia viene y ahí es donde Raskolnikov mira por primera vez a Sonia y prácticamente, al margen de enamorarse, ve en ella pues prácticamente un modelo realmente a seguir. Y de que no estaba solo, de que él, si bien ha hecho un crimen, ella también era igual que él, prácticamente, ¿no? Y de esa manera nuestros amigos prácticamente se van a conocer. Le da un poco de dinero que su madre le había enviado, ¿no? Gran error, porque ese dinero no debió dárselo, ¿no? Y se enamora también de Sonia, evidentemente, ¿no? Bueno, después, ¿qué sucede? Bueno, jóvenes, ya para culminar, porque ya tienen que resolver prácticamente la separata, lo que sucede es las investigaciones. Se van haciendo las investigaciones más y más hasta que finalmente a Roger Raskolnikov le gritan asesino en la calle, ¿no? Le gritan asesino en la calle y él prácticamente se da cuenta de que alguien ha visto. Y Raskolnikov también tiene la culpa porque Raskolnikov va a la casa de la vieja preguntando a unos obreros que estaban ahí trabajando, digamos, haciendo limpieza, ¿no? Mejor dicho, de la habitación de la vieja, de todas las muestras de sangre. No, él comienza a gritar para sangre del hacha, la descripción del asesinato. Y eso en los obreros que estaban ahí se deduce como de que él tiene algo que ver, pues, ¿no? Ya, y bueno, pasan una serie de incidentes, es citado, por ejemplo, en la comisaría a declarar, por ejemplo, ¿no? Y Petrovich deduce algunas cosas de él, pero ya sabe que él tiene algo que ver. Es más, Petrovich le dice, por ejemplo, sobre su teoría del superhombre, ¿no? Petrovich le dice, no, yo he visto un artículo suyo en el periódico, pero ¿cómo sabe usted eso? Porque yo conozco al editor y yo sé que usted es el autor. Sí, pero el primer anónimo, no te preocupes, tengo mis contactos. Ah, y Petrovich dice, ¿no? La idea la idea del hombre ordinario y del hombre extraordinario, ¿no? Entonces nuestro amigo Raskolnikov, ¿no? Le explica cuál es la diferencia. Los hombres ordinarios, pues obviamente son los hombres comunes y corrientes, los que prácticamente no hacen nada, sino sirven nada más. En cambio, el hombre extraordinario, el hombre es capaz de hacer algo prácticamente humanitario, procediendo por algo o por un proceso antihumanitario, sobre todo con la finalidad de salvar, evidentemente, personas. Casos como, por ejemplo, Napoleón, ¿no? Y ahí es donde Petrovich le dice, ¿no? Ah, ¿no habrá sido un Napoleón la persona que ha matado a la vieja usurera? Le dice, ¿no? Entonces ahí más o menos va deduciendo algunas cosas Petrovich, hasta que finalmente Petrovich, bueno, hay un, digamos, pintor supuesto criminal, pero que no lo es, evidentemente, y Raskolnikov, bueno, termina, bueno, diciéndole a Sonia, porque Sonia va a ser el refugio para él, ¿no? Diciéndole de que le declara, le dice
quién ha asesinado a la vieja y quién ha asesinado a Elizabeth. Claro que para eso se ha presentado la parte de la idea de Dios, la idea de la cristiandad, la idea de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Y ella le dice, ¿no? De que puede cargar su cruz, ¿no? Así como la parte que he mencionado acá, ¿no? Acá hay una sección bien interesante donde nuestro amigo Raskolnikov, bueno, ve precisamente ese hecho, ¿no? Fíjense, por ejemplo, ahí está, ¿no? Le hablan sobre la cruz, le dice, ¿no? Hicimos un cambio, le dice ella, ¿no? Hicimos un cambio, ella me dio esta cruz y yo te la regalé, ¿no? Y yo le regalé una imagen. Yo llevaré ahora la de Lisbeth y tú, le dicen, y tú, la mía. Tómala, suplicó. En una cruz, es una cruz, mi cruz. Desde ahora sufriremos juntos y juntos llevaremos nuestra cruz, ¿no? Aquí prácticamente se manifiesta ese detalle, ¿no? Donde Dios, ¿no? O la cristiandad, pues, ¿no? Se expresa, bueno, evidentemente como una especie de salvación, ¿no? Eso también es bien, bien interesante, muchachitos, que deben de considerar. Bueno, Raskolnikov se entrega, aunque él primero no quiere entregarse, no quiere escaparse bien. No, ni siquiera quiere escapar. Petrovich viene a su casa y le dice simplemente que no le conviene escaparse, que la condena va a ser a más. Y si se mata, le dice Petrovich, por favor, ten la decencia de entregarnos ni siquiera las joyas. Entonces nuestro amigo Raskolnikov no le queda otra más que entregarse. ¿Por qué? Porque así la condena va a ser menos. 8 años lo condenan a la Siberia. Sin embargo, esa condena no va a ser sola. Recordemos que Sonia lo va a seguir, y lo va a seguir prácticamente durante toda su condena. Lo siguió durante el primer año, y eso se manifiesta, por ejemplo, en este epílogo, ese epílogo que es un cierre prácticamente de la novela, ¿no? Donde Raskolnikov, bueno, muestra, bueno, su satisfacción y prácticamente su estado, bueno, en compañía con nuestra amiga Sonia, ¿no? 7 años, solo 7 años en la embriaguez de los primeros momentos. Poco faltó para que los dos considerasen aquellos 7 años como 7 días. Claro, ya no serían 7 años, sino 7 días, porque ella estaría a su lado prácticamente visitándolo. Y de esa manera, pues, nuestro amigo Raskolnikov calma, pues, ¿no? su pesar, su pena y su malestar prácticamente. Y su conciencia, evidentemente, la recupera, pues, como un estado de, digamos, de satisfacción al entregarse. Muy bien, eso era lo que les quería mostrar, pequeños. Ahora sí, a resolver la separata. Vamos, resuelvan, por favor. Algunas preguntas las estaré leyendo, por favor. Acá me preguntan, Cristina Guamán pregunta, ¿para qué robó las joyas? Básicamente para ayudar a su familia. Ojo, para ayudar a su familia, ¿ya? En realidad, Keinlo, ¿no? Keinlo Besilo, sí, ¿no? Él fue llevado a Siberia, condenado a la Siberia a realizar trabajos forzados, ¿ya? Y sí los va a hacer, sí los va a hacer, sino que esos trabajos forzados ya no van a hacer solos, sino ahora van a ser en compañía de Sonia, evidentemente, ¿no? Claro, una compañía no que ya va a estar a su costado, ¿no? Sino una compañía básicamente espiritual, por decirlo así, ¿no? Pero sí lo sigue, ojo, lo sigue hasta la Siberia. El narrador en segunda persona, Avi, significa narrador testigo. O sea, es un narrador. Yo, por ejemplo, relato lo que a ti te pasa. Eso significa narrador en segunda persona. Yo, no, yo, Sebastián. Obviamente, yo, Sebastián, tengo una. Soy amigo tuyo, ¿no? Soy amigo tuyo, Avi, ¿no? Y comienzo, pues, ¿no? A interactuar. Y comienzo a interactuar contigo y comienzo a contar lo que te pasa a ti o lo que tú vas a hacer prácticamente. Bien, las claves. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Las claves, muchachitos.
A propósito, muchachitos, si alguien de ustedes sabe de diseño, no sé, hacer afiches o hacer publicidad, le pediría que me escriba a ver para hacer algunos proyectos, ¿ya? Voy a poner mi número acá para que me escriban, ¿ya? Si alguien sabe hacer afiches, ¿no? Ya yo le explico después por qué, ¿ya? Es una cuestión voluntaria lo que vamos a hacer, ¿ya? Es un trabajo cultural, básicamente. Luego le voy a explicar después. Si alguien sabe hacer afiches, ¿no? Si alguien sabe hacer eso, ¿no? Si alguien, ahí podemos coordinar, ¿ya? No importa de la región que sea, no importa, no importa, ¿ya? Es una acto cultural, ¿ya? Bueno, 5:30. A ver, 1, la C de corazón. Este queda grabado, lo pueden repetir. 1, la C de corazón. 2, la E enano. 3, beso. 4, beso. 5, avión. 6, dedo. 7, beso. 8, enano. 9, casa. Y 10, avión. ¿Ya? Otra vez. 1, C. La C de corazón. 2, enano. 3, besitos. 4, bandida. 5, avión. 6, droga. 7, la B de bellaca. 8, entrégate. 9, la C de corazoncito. Y la 10 sería la A de amor. ¿Ya? Muy bien, chicos. Nos vemos. Cuídense. Chao, 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 chao. Wow.